Muy buenas tardes a todos, con todos los especialistas pedagógicos de la D y UGEL. Les damos la bienvenida a este espacio sobre desarrollo de habilidades socioemocionales en la toma de decisiones oportunas y responsables. Desde aquí les brindamos un caluroso saludo y esperamos que en este momento tan maravilloso que vamos a tener juntos podamos aprender. Desde el TOE, desde nuestra estrategia Educación Te Escucha, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pellegrino, soy psicóloga de la estrategia Educación Te Escucha y me acompaña mi colega Eduardo. Eduardo, para que te presentes. ¿Cómo están? Buenas. Mi nombre también, bueno, mi nombre es Eduardo Trujillo y también soy psicólogo de la Estrategia de Educación Te Escucha. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar durante aproximadamente 1 hora y 30, donde vamos a ver cómo tomamos decisiones. Tenemos como objetivos brindar pautas que faciliten la toma de decisiones responsables y oportunas en el ámbito personal, profesional de cada uno de ustedes, como elemento fundamental para el fortalecimiento de su bienestar socioemocional y propio y el de las personas, ¿no? En su entorno. Vamos a hacer de la siguiente manera. Primero les vamos a pedir que registren su asistencia en el enlace que se encuentra en el chat. Todas las preguntas que ustedes puedan tener y quieran hacernos, también la pueden hacer en cualquier momento. Vamos a brindar un espacio para resolver las dudas y las preguntas solamente en cuestión de orden, pero pueden hacerla en cualquier momento. Vamos a tener también una evaluación, ejercicios y finalmente van a tener que responder una encuesta de satisfacción para acceder al PPT. Así que empezamos, ya estamos listos para este espacio. Y justamente el tema que vamos a tratar es toma de decisiones. Todos los días tomamos decisiones, creo que desde que nos levantamos. Tú, Eduardo, ¿cómo tomas decisiones todos los días? Uy, es una pregunta muy interesante, Mónica. Realmente me parece que la respuesta es depende, ¿no? Depende de la complejidad de las consecuencias, la complejidad de las cosas por las que estoy tomando una decisión. De repente va a depender de mi estado de ánimo, va a depender de muchas cosas, ¿no? Y eh, te devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Cómo tomas tú tu decisión? Bueno, también es difícil. Yo creo que hay decisiones que tomamos todos los días ya un poco que ni siquiera tomamos decisiones, son automáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues uno no se levanta y dice, a ver, me baño, me cambio, me baño. No, ya sabemos qué es lo que viene. O de repente, hoy día voy a trabajar o no voy a... No, sí, tenemos que ir a trabajar. O sea, hay decisiones que podemos tomarlas en forma automática, pero hay otras que podemos de repente un poco más complejas que tienen que ver con la forma como tomamos decisiones. Y aquí muchas veces hablamos si las decisiones son racionales o son intuitivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podríamos decir que una persona toma decisiones racionalmente? De repente cuando necesita tener toda la información adecuada, ¿no? Vamos a suponer, yo quiero comprar un auto y entonces busco toda la información detallada sobre lo que voy a comprar, busco comentarios, etcétera. Es una forma racional. Evalúo todas las alternativas que puedan haber antes de tomar una determinación final. También puedo ver las ventajas, desventajas, sopeso muchos factores. Eso se llama una decisión racional. Pero no sé, Eduardo, si a ti alguna vez te ha pasado, yo a veces he tomado también decisiones intuitivamente. Por ejemplo, a veces, no sé, de repente hay un sitio al que yo quiero ir y de última hora ya no tengo muchas ganas de asistir y digo, y algo, y de repente me demoraba, sentía señales que hacían que yo no tome la decisión. Y eso se le llama intuitivamente, ¿no? Hay mucha gente, yo recuerdo mucho cuando pasó lo de las Torres Gemelas,
y la gente decía, ¿por qué no había ido a trabajar esa vez? Había tenido como un sexto sentido, como una intuición. Y hay mucha gente que toma decisiones intuitivamente. ¿Qué significa la intuición? Tiene que ver muchas veces con la experiencia. No estamos hablando pues de que mágicamente, no, sino con la experiencia. Hay personas que toman decisiones basados tal vez sí en un sentido de la experiencia y creer o no creer en algo. Entonces, cuando tomamos decisiones intuitivamente, generalmente podemos basarnos en algunas impresiones, en las emociones, lo que decía Eduardo en su momento, en el estado anímico, ¿no? Entonces, eso no significa de que una esté mal o la otra esté bien, ¿no? Ninguno de los dos enfoques es inherentemente superior. La mejor manera de decidir es saber cuándo usamos cada una de estas fases, ¿no? Intuitivamente, de repente más a nivel familiar, más a nivel de pareja y racionalmente más a nivel científico. Bueno, ¿y ustedes cómo toman decisiones? Los invitamos de repente a los que quieran solamente a marcar en el chat o dos. Uno, si generalmente la forma en que toman decisiones es racional y dos, si es más intuitiva. A ver, los animamos. Anímense en poder decidir, ver A ver, ¿cómo toman sus decisiones? cómo Toman toman decisiones decisiones ahí ahí en en el el chat. chat. Ahí tenemos uno, dice Jorge, ¿no? En forma racional. Yo creo que la mayoría de personas toman en forma racional. Gracias, Jorge. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Uno, racionalmente, dos, intuitivamente. Martín Martín dice, dice uno también, ¿no? Racionalmente. Muchas veces se habla de que a veces, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Podemos tomar decisiones, pero como dice la teoría, no necesariamente uno es mejor que el otro. ¿Quién más? A ver, tenemos ahí a la André Ancash, tenemos a Martín Quijano, ¿quién más? ¿Quién más se anima en forma racional o en forma intuitiva? Tú, Eduardo, ¿cuál ¿cuál utilizas utilizas más? más? Bueno, en realidad también habría que agregar algún punto extra, ¿no? Que, como tú dices, la decisión intuitiva también depende un poco de las experiencias. En realidad, la decisión intuitiva nos permite tomar una decisión más rápida algunas veces. Entonces, cuando la situación de repente no requiere demasiada complejidad, podría uno tomar una decisión intuitiva, ¿no? Para no tener que estar procesando demasiado. Por eso es que, en realidad, una decisión intuitiva también podría ser muy adecuada, ¿no? Junto con una decisión racional en algunos otros casos. Por eso es que no necesariamente está mal. Colocar dos de repente también está bien, ¿no? Pero dependiendo del caso. Ujú. Muy bien, es verdad, ¿no? Depende mucho de cómo hacemos. Y justo nos vamos al otro tema, es la toma de decisiones oportunas como habilidad socioemocional y cognitiva. Muy bien. La toma de decisiones es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tomamos decisiones, aunque no siempre seamos tan conscientes de ello. Decidir significa elegir entre distintas opciones, ¿no? Un abanico de opciones, pensando en lo que puede pasar después, naturalmente analizando las consecuencias. Y muchas veces no es escoger entre lo correcto o lo incorrecto siempre, sino entre lo urgente y lo importante. Por ejemplo, un día podemos tener pendiente la entrega de un informe, pero a la vez recibimos la invitación de un director para acompañar una reunión con su equipo docente. Allí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué atiendo primero? ¿Qué es lo que puede esperar un tiempo y qué es lo que no? Es justo esa reflexión la que es parte del proceso de decidir con objetividad. Claro, justamente ahí aparecen las dos palabras importantes que es la oportunidad y la responsabilidad, porque justamente las decisiones fuera de tiempo, muchas veces por más que sean espectaculares, ya no valen. Entonces, una decisión responsable no solamente es aquella que nos conviene a nosotros, sino también aquella que va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor.
O sea, cuando tomamos una decisión, siempre las consecuencias de una decisión no es unipersonal, afecta a muchas personas, sea una excelente decisión o no. Por ejemplo, imagínate que aceptamos una reunión con un directivo para explicarle un proyecto, pero me acerco al directivo, por más que mi proyecto sea espectacular y no llevo las cosas claras, no sé cómo decirle, no sé cómo hablarlo, entonces probablemente no sea el mejor momento y la persona no tome importancia. Yo recuerdo que había un programa en el cual uno subía a un ascensor y tenía un minuto para explicar adecuadamente lo que quería manifestar. Y en eso tiene que ver las decisiones, de que muchas veces nosotros, las decisiones pueden ser, lo que queremos decir puede ser espectacular, pero la forma como lo decimos no es ni asertiva ni oportuna. Entonces es muy importante tener la oportunidad adecuada para poder tomar una decisión. Decidir bien significa encontrar este punto medio, ni tan tarde ni tan rápido, sino en el tiempo justo y de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo es que nosotros decidimos? ¿Cómo es que logramos decidir? ¿No? De repente decidimos, por favor, el PPT 9, Ever. De repente, en la que dice reflexionamos. Avanza un poquito. École, ahí, gracias. De repente decidimos entre lo correcto e incorrecto, entre lo urgente, lo importante, entre lo subjetivo y lo objetivo, en forma responsable, en forma oportuna. Muchas veces la forma como nosotros vamos a decidir tiene una connotación increíble. Todos los días decidimos. Usted póngase a pensar en la mañana todas las decisiones que toma. Dice que una persona al día toma más de 3.000 decisiones, solamente que ya nuestro cerebro no los procesa. Bien. Eduardo, continuamos. Claro, hay algo que tú mencionaste, ¿no? Que justamente cuando no logramos tomar una decisión responsable y oportuna, no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a los demás, ¿no? A nivel personal, de repente se acumula el estrés, aparecen las sensaciones de que no alcanzamos eh, con nada, ¿no? Incluso la frustración se empieza a sentir, empezamos a sentir que no dimos lo mejor, o a nivel profesional, ¿no? También se nota. Si priorizamos mal, podemos retrasar un informe clave o dar una respuesta tardía a un directivo que esperaba orientación. En cambio, cuando tomamos decisiones más claras y a tiempo, sentimos más tranquilidad, ¿no? Podemos organizarnos mejor y además transmitimos más confianza al equipo con el que trabajamos. Esa es la diferencia, no solo se trata de cumplir, sino de hacerlo con equilibrio y con un impacto positivo. Efectivamente, ¿no? Justamente, a ver, vamos a ponernos a pensar en alguna decisión que usted haya tenido que tomar en su centro de trabajo. ¿Qué lo ayudó a elegir esa opción? ¿Por qué tomó una determinación o por qué no? Igual le invitamos, nos gusta hacer las cosas un poquito dinámicas, entonces, y conocer, no solamente ser, ustedes sean espectadores. Por ejemplo, cuando usted toma decisiones en, en su trabajo, ¿qué ayuda a elegir? ¿Qué parte? Ya no estamos hablando solamente de la parte racional o la parte intuitiva, sino de repente basado más en el alcance a los demás, basado en las circunstancias, basado en la responsabilidad. ¿En qué? ¿En qué cosa? Cuando tiene una decisión, ¿en qué lo ayuda a elegir una opción? A ver, los leemos. Acá habemos bastantes personas, así que como tenemos como 50 personas, así que por favor escriban, aprovechemos estos espacios que nos ayudan mucho a poder conocernos y hacer un autoanálisis, porque a veces
una persona se pregunta, ¿por qué no me salen bien las cosas? Y de repente la forma que yo tengo para definir, para decidir, para encontrar en qué camino seguir siempre es la misma. Jorge dice la importancia, la trascendencia y el impacto. Qué importante, el impacto, ¿no? Y la importancia, ¿no? Las tres cosas que señala Jorge es importantísimo, la importancia, la trascendencia. Y muchas veces este tipo de espacios nos ayudan a hacer una reflexión, porque hay personas que siempre dicen, como les digo, siempre me equivoco, nunca me sale bien, yo no tengo buena suerte, y tiene que ver con que de repente no estoy decidiendo bien. Nora dice, decisión de trabajo basado en la norma, en la competencia y la función en el beneficio que se obtiene para todos. Excelente, Nora, de verdad, excelente. Entonces, muchas veces las decisiones, sobre todo ustedes de su rol, que pueden tomar y que pueden tener, tienen que tener bastante impacto, porque una mala decisión o una decisión fuera de tiempo, pues probablemente no va a ayudar, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a escribir? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que ayuda a elegir una opción? Anímense, anímense, aquí estamos, nadie nos va a juzgar ni a criticar, pero es importante que podamos nosotros mismos saber, ¿no? Es un espacio en casa, por ejemplo, ¿cómo decido? Y muchas veces las decisiones tienen que ver también con la forma como yo he aprendido a decidir, ¿no? Así que, bueno, vayan escribiendo, nosotros continuamos porque si no nos gana el tiempo, así que sigamos. Muy bien. Se nota justamente dentro del texto, perdón, dentro de los comentarios, ¿no? que han realizado el impacto y las decisiones en el trabajo basada en cómo es que beneficia a los demás, es decir, el impacto, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos aquí justamente las principales motivaciones por las cuales cada uno de los especialistas es lo que es, ¿no? Entonces, eso lo asocian con cada uno con sus propias decisiones, ¿no? Y ha sido muy valioso leer cada una de las respuestas porque en cada experiencia justamente se nota qué hay detrás de una decisión, de repente una decisión difícil, ¿no? Hay distintos aspectos que influyen en lo que finalmente elegimos. A veces pueden ser las circunstancias del momento, otras veces lo que sentimos e incluso lo que consideramos más importante para nuestro trabajo. Y aunque cada situación es distinta, hay ciertos elementos comunes que siempre aparecen, ¿no? Y que marcan la manera en que decidimos nosotros, en particular, cada uno de nosotros. Justamente de eso queremos conversar ahora, ¿no? De los factores que influyen en la toma de decisiones oportunas y también las decisiones responsables. Y estamos viendo justamente estos, estos elementos que están en la diapositiva, que son los factores que influyen en la toma de decisiones responsables y oportunas. Bien, ahí está la claridad emocional, el control personal, el cuidado de los demás, orden de la información, la flexibilidad mental y el manejo del tiempo y las tareas. El primero, que es la claridad emocional, ¿no? Se trata sobre darnos cuenta de qué sentimos en el momento de decidir. ¿Qué es lo que sentimos nosotros justo antes de decidir? Por ejemplo, si estoy muy irritado después de varias reuniones, sé que esa emoción puede hacerme responder más rápido de lo que corresponde. Es decir, se me puede pasar algo. Me puedo cometer quizás algunos errores, puedo ser de repente demasiado brusco. ¿No? Entonces, en ese caso podría ser pertinente de repente tomarse un tiempo antes de tener que decidir. El segundo punto es el control personal, el que está arriba de gris, ¿no? Eh, que es justamente esa pausa antes de reaccionar. Tal vez un directivo me pide un informe urgente y mi impulso es decir, ya está bien, vamos. Pero si me detengo quizás unos segundos, puedo organizar mejor mi tiempo y dar una respuesta de repente más realista, no necesariamente tan inmediatamente, porque quizás se cruzan una que otra actividad más. El tercer factor, que es el cuidado de los demás, ¿no? Se refiere a una decisión, nunca se queda solamente en mí, ¿no? Sino también impacta en otros colegas, de repente en directivos. Por ejemplo, si cambio una reunión a último minuto, eso altera toda la agenda de las demás personas. Entonces va a haber un impacto. El cuarto es el orden de la información.
Cuando tenemos muchos correos o pedidos, va a ser definitivamente muy fácil de confundirse, ¿no? De equivocarse. Si me apresuro, sin organizarme estos datos, puedo cometer más errores en un informe o dar una indicación de repente equivocada. Entonces ahí habría un punto importante que es la organización. El quinto factor que es la flexibilidad mental, ¿no? A veces planificamos, priorizando de repente algunas tareas, pero surge algo imprevisto, como una reunión, de repente con un gel, ¿no? Poder poder ajustar esto sin frustrarme es clave para decidir mejor. Y el último es el manejo del tiempo y también de las tareas. Aquí entra diferenciar entre lo urgente y lo importante. Si solo me concentro en lo urgente, vamos a correr el riesgo de vivir en un modo reacción, sin avanzar en lo estratégico. Pero si de repente priorizo bien, puedo trabajar con más calma y más efectividad. En conjunto, estos 6 factores están presentes definitivamente en nuestro día a día y reconocerlos nos va a ayudar a decidir de manera más responsable y oportuna, ¿no? Algo que también me parece importante resaltar es que estos factores no funcionan de manera aislada. No quiere decir de que solamente voy a tener control personal o solamente voy a tener cuidado de los demás, ¿no? Sino que se van a combinar en la vida real. Pensamos de repente en un ejemplo, ¿no? Un especialista tiene que decidir si entregar primero un informe pendiente o si se reúne con un director que pidió apoyo urgente, ¿no? Ahí de repente van a intervenir varias cosas a la vez. En primer lugar, la claridad emocional para reconocer la ansiedad que genera el plazo corto del informe. El segundo es el control personal para no responder de manera tan automática al pedido, ¿no? El tercero sería el orden de la información, que sería para revisar qué es lo prioritario, analizar, ¿no? Más pausadamente. El siguiente sería el cuidado de los demás, ¿no? Porque la decisión impactaría tanto en el director como en el equipo, digamos, que espera el informe, y la flexibilidad también, ¿no? Para poder, eh, digamos, tomar en cuenta que podríamos quizás ser un poco flexibles con que podría aparecer una u otra actividad que vayamos a hacer o de repente se ajustan ciertos parámetros de cada una de las entregas o de las acciones que debemos realizar. Y finalmente, claro, tener de repente un organizador para manejar bien los tiempos y las tareas. Cuando uno se detiene a mirar, se da cuenta de que tomar decisiones no es solo un asunto de voluntad, sino es un proceso en el que influyen nuestras emociones también, la organización de nuestro trabajo, ¿no? Y la forma en que pensamos y en quienes nos rodean. Por eso, para fortalecer estos factores no solo nos ayuda a ser más efectivos en lo laboral, sino también a cuidar de nuestro propio bienestar y el de las personas con las que trabajamos, es decir, con nuestro equipo. Eso nos recuerda que tomar decisiones no es solamente algo automático, sino es un proceso que requiere equilibrio. Y también por eso eh, bueno, Mónica, a ver, Total. desea continuar. Ujú. Definitivamente es importantísimo esta parte, sobre todo del control personal que tú has mencionado, porque muchas veces, pónganse a pensar ustedes las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, en todos los niveles. Muchas veces hemos querido manejar algunas circunstancias personales que no nos han permitido tomar las decisiones más adecuadas. De repente he tomado decisiones con cólera, he tomado decisiones con ira, he tomado decisiones muy alegres, porque también de repente estoy feliz y le prometo a mis hijos que a fin de mes los voy a comprar todo lo que quieren y después cuando ya se me baja la euforia ya no lo cumplo. O de repente he tratado de hacer mil cosas a la vez. El control personal, yo creo, Eduardo, es muy importante en la toma de decisiones oportunas y responsables, porque cuánto influye nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra forma de lo que estamos pasando en ese momento, ¿no? Una vez escuché algo que decía, si estás enamorado, no te casas, porque justamente esta parte socioemocional es la que puede cegarnos. Entonces, en la calidad de usted, de su especialista, ¿cuántas decisiones probablemente usted está tomando que responden no necesariamente a todos los otros componentes? Por ejemplo, ¿cuántas decisiones yo tomo
pero no estoy cuidando de los demás, o la repercusión que puedan tener no es la mejor, o de repente, pues, soy muy rígido en mis pensamientos. Entonces, esta, esta parte nosotros lo que queremos es que siempre haya un análisis de un autoanálisis que nos ayude a ser mejores, no solamente profesionales, sino mejores personas, ¿no? Entonces, estos factores que ha mencionado perfectamente Eduardo tienen mucho que ver con nosotros. Definitivamente, si yo puedo manejar mi personalidad, puedo manejar mis estados anímicos, puedo manejar la forma como yo respondo y no reacciono, pues las decisiones que voy a poder tomar son mucho mejores, ¿no? Y siempre, como decía acá hace un momento el, el especialista Jorge, la importancia, la trascendencia. ¿Qué trascendencia va a tener el impacto? Muchas veces las decisiones que tomamos desde nuestro rol de profesional no necesariamente buscan tener trascendencia, sino más bien buscan tener un reconocimiento. Entonces ahí hablamos de que cómo estamos tomando decisiones, cómo estamos haciendo de que estas decisiones puedan afectar en buen sentido a la mayoría de personas, ¿no? Es esto. Y bueno, seguimos, ¿no, Eduardo? Seguimos. Después tenemos la siguiente, por favor, Ever. Ahí tenemos algo que habla sobre el tomar justamente decisiones calmadas. No sé si tú quieres continuar, Eduardo. A ver, claro, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Tomar una decisión calmada, justamente por el tema del control, ¿no? Ver primero las emociones, qué emoción estamos tomando, perdón, qué emoción tenemos en este momento, ¿no? Y hacer esa reflexión justamente sería una de las partes que primero se tiene que analizar en uno mismo, ¿no? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo euforia? ¿Estoy sintiendo alegría, tranquilidad? ¿Estoy con ira? ¿No? De repente estoy con mucha tensión. Entonces, tener ese equilibrio sería algo, lo más importante como una forma de inicio. Ujú. Sí, es importante también tomar las decisiones sin apresurarnos y sin dejar también que la indecisión te paralice, porque a veces tomamos, como dicen, análisis, análisis y llegamos a parálisis. A veces le damos mucha vuelta y tiene que ver con lo anterior, que era la flexibilidad. Evitar la procrastinación también. A veces dejamos las cosas para después y tratar de tomar las decisiones a tiempo, evitar perder oportunidades. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es un poco la forma que tenemos de tomar decisiones en todos nuestros roles, ¿no? Como padres, como parejas, como profesionales, como especialistas. La educación actualmente necesita de actores, de personas que puedan tomar decisiones desde su rol. Nosotros como educación de escucha vemos a veces, hablamos con especialistas, hablamos con directores y vemos que tienen excelentes proyectos, pero que muchas veces, justamente hace unos días conversaba con un especialista que me estaba presentando un proyecto para incluir a la estrategia Educación Te Escucha. Y claro, es un excelente proyecto, pero a veces las múltiples cosas que ustedes tienen que hacer como especialistas, pues dejan pasar los proyectos, no porque ustedes quieran, sino porque a veces procrastinamos o a veces no vemos la parte prioritaria. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro del plan hay que incluir la posibilidad de que el plan no salga como lo planeas. Entonces, ahora vamos a trabajar con una técnica, ¿no, Eduardo? Una técnica sobre cómo podríamos tomar decisiones. Nosotros tenemos muchas técnicas, hay muchísimas técnicas. Recuerda, como decía Covey, el 10% de lo que pasa son cosas que suceden y el 90% de lo que pasa es tu actitud.
y cómo tomamos determinaciones para poder lograr mejores cosas. Entonces, hoy día, Eduardo y yo les vamos a traer una técnica que se llama SMART. Esta técnica no es que sea la última Coca-Cola del desierto, no, no, no. Hay muchas técnicas que podemos, pero por cuestiones de tiempo hemos visto traer esta técnica para ustedes. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es explicarle teóricamente la técnica. Después vamos, todavía no, por favor, vamos a explicarles la técnica. Después de esto vamos a hacer algunos ejemplos y finalmente vamos a trabajar juntos algo para que ustedes lo puedan aplicar en sus ámbitos de trabajo. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Ahí en el chat está el enlace para que ustedes puedan registrar. Pero bueno, Eduardo, ¿tú has escuchado la técnica SMART? Claro, claro, la técnica es muy interesante, ¿no? Es una herramienta que nos permite, de alguna manera, empezar con una decisión para fijarla. No es como una forma, es una herramienta muy importante para empezar algo, ¿no? Pero antes de poder explicar, ¿no? Vamos a reflexionar con este, bueno, con este texto. La siguiente diapositiva, por favor. Claro, pero antes de la reflexión, este, Eduardo, es importante comentar de que muchas veces las decisiones que tomamos fallan porque no responden a una forma efectiva, a una técnica para poder mejorar y disminuir el riesgo de error. Muchas veces tomamos las mismas determinaciones. Nosotros, por ejemplo, en la calidad de psicólogos, de la estrategia de educación de escucha, muchas veces escuchamos a los directores, a los maestros, dentro de... Nosotros tenemos un espacio que se llama ASEG, que es acompañamiento socioemocional grupal con docentes. Y muchas veces una de las cosas que escuchamos es las decisiones que ellos toman. Hay muchas personas, por ejemplo, que están lejos de la familia, otros que están estudiando, otros que están construyendo sus casas y en alguna u otra manera hay manifestaciones socioemocionales que pueden de repente estar afectando su desempeño adecuado. Y todo tiene que ver con las determinaciones que nosotros tomamos, con las decisiones. Pero hay algún tipo, un grupo de personas que, como dije al principio, suelen tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, yo quiero eh, comprarme un auto. Vamos a hacer algo bien sencillito. Yo quiero comprarme un auto. Entonces agarro, me compro un auto, voy, pregunto por ahí o a mi vecino, veo que mi vecino tiene un auto lindo, deportivo, y yo me lo compro, porque tengo el dinerito que he juntado y me compro un auto. Pero yo estoy en Lima y yo quería mi auto para irme, no sé, pues a la sierra. Quería irme a Ticlio, quería irme a Tarma, quería irme a Huaraz y de irme hasta Zapampa. Pues mi carro deportivo no me va a servir. Primero porque mi familia somos 8 y no entramos. Entonces digo, ay, este carro, una tontería haberme comprado este carro. El carro no es una tontería, claro, si yo me quisiera ir pues por la playa, de repente sí. Lo que fue es que no tuve las, el objetivo claro de qué cosa era lo que yo quería comprar. Entonces vamos a suponer que yo tengo mi objetivo. Quiero comprarme un auto y mi objetivo es poder viajar con mi familia, que somos 8, a diferentes puntos del país. Ah, si yo ya tengo el objetivo, y yo ya sé los pormenores, pues probablemente no me voy a comprar un auto deportivo, no me voy a comprar un auto de 2 puertas, me voy a comprar, somos 8, una van o una camioneta, ¿no es cierto? Igual pasa. Yo quiero estudiar una maestría de qué? No sé, de algo. Entonces, de repente no voy a buscar el lugar preciso. Entonces, muchas veces nosotros cuando erramos en las decisiones, tiene que ver porque no tenemos los objetivos claros. No tenemos eh, qué cosa es lo que queremos hacer más adelante. Entonces, SMART
es una técnica, como nos va a explicar en este momento a través de un ejemplo, Eduardo, que nos va a ayudar primero a encontrar un objetivo y después a poder eh, ver cómo vamos alineando algunas cosas para poder lograr lo que queremos. Eduardo. Muy bien, gracias, Mónica. Claro, no, vamos a, mm, en realidad, tomar decisiones sí suele ser algo como saber qué priorizar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en cada una de las cosas que hemos mencionado, por ejemplo, está saber priorizar, el tomar una elección de cuál es la principal dificultad o la necesidad que tengo, ¿no? Entonces, de repente en este proceso surgen demasiados puntos importantes que no necesariamente podemos dejar de lado. Entonces, estos puntos justamente se han agrupado en, en estos elementos que vamos a mencionar, ¿no? De lo que significa SMART, ¿no? Estos 5 elementos. Y para eso hay esta reflexión que es, ¿no? Piensa en algo que deseen lograr en el futuro inmediato. Puede ser a nivel laboral o a nivel personal. Por ejemplo, inscribirse en un curso que les interesa o comprarse algo que implique mucho esfuerzo. Como ya había mencionado Mónica, podría ser, de repente, algo que requiere mucho esfuerzo, podría ser comprarse un vehículo, de repente algo que tenga que ver a nivel laboral, de repente es algún proyecto, ¿no? O algo a nivel académico también podría ser. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio también podría ser, ¿no? O tomar la decisión de repente de bajar de peso o Ser llevar saludable. un nuevo régimen nutricional, ¿no? Tantas cosas. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería ese algo que ustedes desean lograr en este futuro inmediato, ¿no? A ver, pueden colocar esa respuesta en el chat, pero también junto a esta respuesta de qué es lo que ustedes quieren lograr, añadan el para qué, ¿no? ¿Para qué lo quieren? Por ejemplo, Interesante, si interesante. es un curso, ¿para qué sería ese curso? Si es un vehículo, ¿para qué sería ese vehículo? No quiero o me gustaría tener un vehículo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué, mejor dicho? A ver, vamos a esperar las respuestas en el chat. Qué interesante es eso que estás diciendo, Eduardo, porque de verdad muchas veces nosotros vivimos vegetativamente y no nos ponemos a pensar en lo que queremos. A veces decimos, ay, yo quiero viajar. ¿A dónde? No sé. Yo quiero comprarme algo. ¿Qué? No sé. Entonces muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, pero en nuestra vida personal también. Entonces, los, los invitamos a pensar en algo. Piensa, a ver, cierra los ojos. ¿Qué quiero en el futuro? Yo, por ejemplo, en el futuro quisiera, eh, hay tantas cosas, ¿no? Quisiera hacer un curso sobre psicología cognitiva, un poco más especializado, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una mejor forma de abordaje con mis pacientes. Tú, Eduardo, ¿qué te gustaría en un futuro inmediato? También podría ser uno que otro curso relacionado de repente para ampliar un poquito más mis conocimientos, ¿no? De repente podría ser de repente alguna forma de terapia o no sé, alguna forma de gestión de repente. ¿Por qué? Porque siempre también considero yo, mi parte, que extender un poco mis habilidades puede ayudarme personalmente a manejarme de manera más amplia y más creativa mis propios recursos, ¿no? Bien decía un psicólogo em, estadounidense, ¿no? Que decía que siempre hay que pensar fuera de la caja para poder aumentar la creatividad. Entonces, tengo un para qué y tengo qué es lo que deseo lograr. Entonces, eso lo vamos a pedir también al público, a los especialistas, ¿no? No se peleen, no se peleen, que todos, yo Sí, me imagino, todos quieren escribir, pero todavía no vemos ninguno, ¿qué ¿no? desean lograr? Sí, 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 están pensando, piensen mucho, a ver. Puede ser algo sencillo, no se preocupen, ¿no? Puede ser algo sencillo. Sí, ¿qué cosa es lo que quieren para...?
el futuro este, inmediato. Claro. Puede ser algo sencillo, algo relacionado a nivel laboral. ¿Qué objetivos tienen de repente a nivel laboral en el futuro inmediato? O algo personal, algo que de repente tenga que ver con su familia, ¿no? Yo quiero que mi hija o yo quiero que mi hijo lo llegue a inscribir, por ejemplo, en clases de karate o en clases de fútbol, ¿no? Algo así, ¿no? O, ¿qué exactamente es lo que están deseando? Bien, quiero, menciona Noelia Arrieta, quiero hacer una especialidad en terapia del lenguaje. Qué interesante, ¿no? Qué tan útil podría ser. A ver, si desea, usted también podría explicar un para qué. ¿Cuál sería el para qué de esa decisión? Me imagino que es muy importante, sí, lo noto, claro, pero de repente habría que intentar añadir un poco eso para entenderlo mejor, mucho más, con mayor precisión. A ver, Maida Cruzado dice, quiero que mis hijos terminen con éxito su universidad y puedan conseguir trabajo en su carrera profesional. Claro, ¿no? Qué tan Mira, importante es eso, mira, ¿no? mira, Eduardo, qué interesante se me viene. Esto no estaba en el speech, en el repertorio de cosas que íbamos a hablar, pero me parece importantísimo no pasar por alto este aspecto de Noelia y de Maida. Noelia dice, quiero hacer una especialidad en terapias de lenguaje. Ella tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una decisión en cuanto a los recursos, a los tiempos, al sitio, a la institución donde va a hacerlo, si es virtual, si es presencial, en qué momento y el para qué. Mientras que Maida dice, quiero que mis hijos terminen con éxito su universidad. Esa no es una decisión, esa es una expectativa porque lamentablemente no va a depender de ella. Recordemos que las decisiones que tenemos dependen de nosotros, ¿no? Si no dependen de nosotros, ya no son decisiones. Entonces, en este caso, Maida dice, quiero que mis hijos terminen con éxito su universidad. Eso no va a poder tomar una determinación, no va a poder, va solamente orar y esperar y alientar a sus hijos a que puedan hacer y que puedan de repente recurrir a algunas amistades para que lo puedan guiar, ¿no? O de repente ayudarlos, guiarlos, pero no es una decisión que depende de él. Y muchas veces en nuestra vida, las cosas que nosotros queremos para nuestra familia, nuestros hijos, no son decisiones, sino son expectativas. Deberíamos hacer un webinar o una data sobre eso, la diferencia entre decisiones y expectativas, porque aquí lo que tiene Mayra, muy linda, ella como mamá, y creo que todas las que somos mamás queremos, es una expectativa, pero lamentablemente no está en su poder de decisión, según los factores que hemos visto y todo lo demás, ¿no? Entonces, de repente una decisión que podría tener Mayra es estar presente cuando sus hijos estén estudiando para que pueda hacerle un poco más fácil la carrera. Otra decisión podría ser ayudarlos económicamente para que no tengan el problema económico o de repente orientarlos con sus consejos para que esas son decisiones porque van a depender de ella. Pero lo que ella acaba de plantear, gracias Maida por los corazoncitos, lo que acaba de plantear Maida es una expectativa y ojalá que se realice Maida y que tus hijos tengan excelente trabajo y que puedan terminar. Dice Liuwitsa, quiero hacer una buena práctica en gestión de bienestar en la DRE Cajamarca. Espectacular. Eso depende de ella, ¿no? Depende de cómo lo pueda hacer. Ya tiene, siempre dicen qué cosa es la suerte, ¿no? Y la suerte es la oportunidad más la capacidad, ¿no? La gente, si tiene oportunidad y capacidad, y Luisa tiene de repente la oportunidad, ya solamente depende. Isabel dice, quiero hacer una especialización de lengua de señas. Qué lindo. Isabel, yo también quiero hacer eso. Ya también, yo me lo voy a poner en mi lista. Sí, espectacular, porque eso le abre muchas puertas. Noelia dice, estudiar una segunda especialidad en terapia de lenguaje en la Universidad Católica en el 2026 para fortalecer mi carrera profesional y brindar atención oportuna a los niños. Yo creo que Noelia ya nos quitó la exposición. Así que lo ha hecho perfecto, ha hecho espectacular su toma de decisiones, ¿no?
Excelente, Noelia. Así que recordemos siempre que las decisiones que vamos a tomar tienen que estar con nosotros. Nosotros tenemos que tomar. Cuando queremos algo para los demás, yo quiero que mi enamorado cambie, yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero que el gobierno cambie, yo quiero, esas son expectativas. ¿Ok? Entonces muchas veces nos frustramos porque no las logramos. Ok, Eduardo, todavía esa no, por favor, esa todavía no. Antes, la anterior. École, ahí nos quedamos. Me falta que Eduardo explique lo que significa SMART. Bien, aunque también habría que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo en las participaciones, ¿no? Que dice aquí, bueno, quiero hacer una buena práctica en gestión del bienestar, quiero hacer una especialización en lenguaje de señas peruano, quiero estudiar una segunda especialidad en terapia del lenguaje para fortalecer la carrera profesional y brindar atención oportuna en niños. Cada una de estas decisiones está asociada con las motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que motiva a ustedes en particular? ¿No? Y muchas veces alinearse con eso, algunas veces cuando la decisión pareciera que no tiene tanto peso, ¿no? Que no tiene tanta energía, que no me llena lo suficiente como para tomar acciones, algunas veces una de las cosas que ayuda es visualizar exactamente cuál es lo que me motiva. Algo así, llamémosle como motor de vida, ¿no? ¿Cuál es mi motor de vida en particular? De repente lo hago por el desarrollo de alguien, lo hago de repente por por mis propias aspiraciones personales, profesionales, ¿no? Entonces, si uno lo adjunta con cada una de las acciones, la energía va a sobrar ahí, ¿no? Y uno va a estar muy empeñoso, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos un objetivo en mente, necesitamos una estrategia que nos ayude a hacerlo más concreto y alcanzable. Una de las prácticas es, como ya se había mencionado, la técnica SMART, ¿no? En español, la palabra SMART significa inteligente. Y justamente se trata de eso, de aprender a fijarse metas y tomar decisiones de una manera inteligente. Pero además, SMART son siglas en inglés que representan 5 criterios muy útiles. La S, ¿no? Es específico. ¿Qué quiere decir? De que una meta debe ser clara y no ambigua, ¿no? Por ejemplo, eh, quiero ser un buen profesional. De repente, bajo el contexto, un contexto específico, de repente no sea demasiado específico, pero de repente yo quiero tener un buen desempeño en esta área, de repente em, el, el- el lenguaje, por ejemplo, la lengua de señas, como mencionaron, ¿no? Esa es una meta clara, ¿no? Algo específico, no algo muy general. Mientras más específico sea una, una meta, un objetivo, va a ayudarnos a mejorar, a tener una mejor perspectiva de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ese es el primer paso, hacerlo específico, no detallado, nítido, como quien dice. El segundo elemento es la M, que es medible, ¿no? Y es cuando necesitamos saber cómo podemos comprobar si se está avanzando, ¿no? De repente, cuántas semanas de sesiones en un curso tenemos, ¿no? De repente las calificaciones, si es que los cursos están medidos por calificaciones, ¿no? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos bien en el objetivo o no? De repente, ¿cuánto tiempo nos va a demorar? Por ejemplo, si el objetivo específico es hacer un proyecto a nivel regional, entonces lo medible sería em, cuánto impacto tengo. De repente ya se han realizado estas acciones en los días tales he ido a estos lugares, ¿no? O de repente podría ser en el lapso de un año, es algo también medible, ¿no? Entonces todo eso se relaciona con la M de medible. La A sería si es alcanzable, ¿no? La meta tiene que ser realista con los recursos y el tiempo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nuestro objetivo de repente es comprarnos un vehículo muy costoso, pero de repente no, según nuestros otros gastos, no lo podemos lograr tan fácilmente o de repente de plano es algo inviable. Entonces, el, el tercer criterio
es si es alcanzable. De repente tenemos un proyecto a nivel de la UGEL, pero nuestro objetivo es tan amplio que muy probablemente no lo vamos a obtener en el plazo de un año. Probablemente va a requerir mucho más tiempo, o de repente no tenemos los recursos, de repente no tenemos la energía, no tenemos el personal, ¿no? Entonces eso nos va a limitar. Bien, entonces, para eso es que esta técnica de SMART nos va a permitir de repente simplificarlo un poco hasta que nosotros podemos considerar que es algo alcanzable. El cuarto criterio es la R de relevancia. Es relevante, ¿no? La meta debe ser significativa, tener un impacto real, de repente en la vida personal o en la vida profesional, ¿no? Ya que se ha estado hablando del ejemplo del vehículo, ¿no? Esto de aquí, este vehículo que tanto está costando, ¿es relevante? ¿No? O de repente este proyecto de repente significa algo para mí, pero de repente no es tan urgente a nivel de las instituciones educativas, ¿no? Me va a gastar mucho esfuerzo, pero de repente no va a ser esta, esta acción tan solicitada, ¿no? Por los directivos o las instituciones educativas, ¿no? Entonces hay que analizar también la relevancia para ver que no estemos de repente gastando energías, ¿no? Que de repente nos va a servir para otra cosa que de repente va a surgir en ese mismo lapso de tiempo. Y el último es la T de temporal, ¿no? Que toda meta necesita un plazo, ¿no? Justamente ahí también podría ser en el plazo de un año, 2 años, 6 meses, ¿en cuánto tiempo deseo esto? No es, por ejemplo, ¿no? En algún momento quiero estudiar un curso, digamos algún idioma, por ejemplo, ¿no? Pero entonces no me estoy fijando un plazo, ni un plazo de inicio, ni un plazo de finalización. Entonces, yo quiero empezar un curso de inglés o de francés, por ejemplo, o de repente quiero un curso de gestión educativa, de repente. Entonces, lo quiero para este año, o lo quiero en el mes de noviembre o en el mes de enero. Entonces ya nos estamos fijando un plazo. ¿No? ¿Y hasta qué fecha podría ser adecuado? No, ahí podría ser de repente en el 2026, 2027, ¿no? Si lo ponemos todo junto, vemos la diferencia, ¿no? Un deseo como quiero capacitarme más, suena bien, puede ser algo muy provechoso, pero al final termina siendo difuso, termina siendo vago. Con Smart se transforma esto, ¿no? En inscribirme en un curso virtual de gestión del tiempo antes de que termine este mes, dedicando 2 horas cada semana para avanzar, ¿no? Fíjense cómo es que pasa de ser una intención genérica a un objetivo más claro, medible, realista, relevante y con una fecha de caducidad. Y eso es lo que convierte la técnica SMART en una herramienta tan útil, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones con mayor claridad y también con mayor responsabilidad porque nos obliga eh, a concretar lo que de otra manera quedaría solamente en ideas sueltas. Justamente, por eso que yo le decía, gracias, Eduardo, por esta explicación espectacular, a Noelia, que en el chat puso, ¿no? Que ella quería estudiar una segunda especialidad. Todavía no, por favor, regresemos a la anterior. Gracias. Estudiar una segunda especialidad en terapias de lenguaje en la Universidad Católica del Perú del 2020-2026 para fortalecer su carrera profesional y brindar atención oportuna. Si yo, por ejemplo, analizo, me parece un objetivo, una decisión, una expectativa, un objetivo espectacular, porque ella quiere estudiar una segunda especialidad, ya está específico, en la Universidad Católica. A veces decimos, como tú dijiste, quiero estudiar, pero que no sé, ahí fallamos, ¿no? O como las personas dicen, quiero bajar de peso, no sabes cuántos kilos tienes que bajar, no sabes qué comer, te agarras y googleas o le preguntas a ChatGPT qué tengo que comer y al final no tienes si es que ahora ChatGPT sabe todo, ¿no? Sabe toda la vida de todo el mundo. Entonces, el otro día escuchaba algo muy chistoso que una amiga le preguntaba a ChatGPT qué ponerse para a un matrimonio que tenía a las 6 de la tarde en un distrito
y que iba a ser tropical o algo así, y de verdad, qué diseñador de modas. El ChatGPT le dijo exactamente qué tenía que hacer. Y eso también pasa ahora, ¿no? Que muchas decisiones, sobre todo la generación de cristal, la generación Z, pues recurren al ChatGPT para hacer las decisiones, ¿no? Pero bueno, hay decisiones que definitivamente no se los vamos a dejar a inteligencia artificial. O sí, Eduardo, yo creo que no, ¿no? Pero bueno, entonces aquí Noelia decía de que ella quería estudiar. Claro, es medible, sí, porque lo va a poder medir en el 2026. Es alcanzable, me imagino que sí, porque ya tiene todo bien concretado. Entonces, alcanzable significa que ya debe haber planificado sus horarios, la parte económica, si tiene hijos, Noelia, de repente ya sabe con quién los va a dejar, etcétera. Realista, sí, porque está dentro de su contexto. De repente yo quisiera estudiar, pues, no sé, ciencias astronómicas en la NASA, pues de repente no va a ser realista, ¿no? No porque no tenga la capacidad, sino porque de repente pues no tengo la parte económica como para hacerlo. También va a decir en tiempo limitado, claro, el tiempo es limitado porque ella está diciendo, y tiene para fortalecer, este es el objetivo, su carrera profesional y brindar atención oportuna a los niños. Qué bonito, todos los mejores éxitos, Noelia, para ti y que se lleve a cabo. Entonces, el SMART es una técnica que nos sirve en muchas cosas, no solamente en una situación laboral, sino también en una relación con nosotros mismos, porque es una forma de tener el motivo por el cual las decisiones fallan es porque no tenemos un objetivo claro, no sabemos. El otro día escuchaba algo muy bonito que decía que una persona debería escribir en una, y se los dejo como un consejo, debería escribir en una hoja lo que quiere emocionalmente, profesionalmente, personalmente, psicológicamente, eh, familiarmente. ¿Qué es lo que quieres lograr para el próximo año? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Ponerlo en objetivos. Y todos los días leerlo y todos los días preguntarte en la noche antes de dormir si lo que estás haciendo en el día te está alejando o acercando. Porque no hay mejor cosa que una persona que sabe a dónde quiere ir. Y me encantó y lo tomé y fui ese día y empecé a anotar todas las cosas. Y de verdad que cuando van pasando los días uno dice, no, esto me está alejando, esto no me está acercando a la decisión que yo quiero tomar, ¿no? Entonces, SMART es fabuloso porque definitivamente nos va a ayudar. Ahora, ponte a pensar tú de repente en algún objetivo, en alguna situación que quieras. Nosotros vamos a hacer un ejemplo que hemos tratado de poner con Smart, guiado a la parte educativa. La siguiente, por favor, Ever. Este es un ejemplo que hemos puesto. ¿Lo lees tú, Eduardo? Bien. A ver, es una decisión, no justamente donde vamos a analizar esto y vamos a pedir esa atención. A ver, hay un incremento de los estudiantes que presentan dificultades en la regulación emocional y el control de impulsos, reflejándose en conductas disruptivas y de bajo desempeño en el aula, y están entorpeciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esto naturalmente puede estar relacionado con todas las áreas, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta situación y Sí, sí, esto es importante, Eduardo, decir de que este es el motivo casi principal por el cual, recuerden que nosotros como estrategia realizamos acompañamientos socioemocionales individuales a los estudiantes, ¿no? Si usted, por ejemplo, si el tutor o el coordinador ven que tiene un estudiante con algunos indicadores, como por ejemplo bajo rendimiento escolar, de repente está desmotivado, los papás se acaban de separar, eh, están con tristeza, pueden utilizar nuestra estrategia y nosotros llamamos a los papás,
hay una plataforma que usted la puede buscar, pone en Google Educación Te Escucha y lo va a encontrar y dice Servicio de Atención Socioemocional a Estudiantes. Entonces nosotros llamamos al papá, le preguntamos qué es lo que tiene papá, mamá, apoderado y damos sesiones de soporte socioemocional al estudiante. No damos terapia, o sea, no está dirigido a estudiantes que tienen un diagnóstico. Y la mayoría de los casos de los estudiantes referidos este año ha sido por esto, porque presentan dificultad en la regulación emocional y en el control de los impulsos. Imagínense, hay muchachos que golpean, que pegan, que se paran del salón y tiran los cuadernos, que no quieren ir. Yo conversaba el otro día con un papá y le decía, y me decía, señorita, mi hijo no quiere hablar con usted. Y yo le decía, pero ¿por qué no quiere hablar conmigo? Porque no, ¿qué puedo hacer? Tenía 10 años el niño. Entonces, los papás muchas veces ya no pueden manejar las emociones de los chicos, no pueden controlar la disciplina de los chicos. ¿Y qué está pasando? De que muchos de los estudiantes están presentando dificultades en regular emocionalmente. Hay gritos, exabruptos, hemos visto que hay cortes, hay bullying, etcétera, y falta de control de impulsos. Entonces, ¿en qué se refleja en el colegio? En conductas disruptivas y bajo desempeño en el aula, entorpeciendo. Este es un problema que existe en nuestro país, no solamente en una región, en nuestro país. Entonces vamos a suponer que usted tiene que tomar una determinación como especialista pedagógico en este aspecto. Nosotros hemos hecho un FODA, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer una toma de decisiones, tenemos que hacer una investigación. En el caso de la parte educativa, no podemos hacer una decisión intuitiva, sino tenemos que hacer una decisión racional. Entonces aquí Eduardo va a ver todos los componentes del FODA que hemos encontrado en base a este ejemplo. Muy bien. A ver, bueno, para rememorar un poco el caso, ¿no? Se ha incrementado de los estudiantes la presencia de dificultades de regulación emocional y el control de impulsos, reflejándose en conductas disruptivas y bajo desempeño en el aula, entorpeciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí observamos el FODA, ¿no? Que es un recurso bastante usado. En el caso de las fortalezas, ¿no? Que se ha encontrado respecto a las fortalezas, que hay especialistas comprometidos, por ejemplo, ¿no? De repente también hay programas o proyectos existentes que pueden adecuarse. Existe liderazgo en las direcciones, en las instituciones educativas. Hay supervisión constante por parte de especialistas, necesidades y también necesidades evidentes de contar con programas de soporte socioemocional. En el caso de, a ver, las oportunidades, hay un acceso a las capacitaciones sobre educación emocional, ¿no? Que se puede encontrar en las distintas ofertas del mercado educativo. También existe el creciente interés y reconocimiento de la importancia de la inteligencia emocional y de las habilidades socioemocionales en la educación. Herramientas digitales o aplicaciones o plataformas en línea y estrategias de atención socioemocional que se pueden incluir en los programas, por ejemplo, de TOESE como Educación Te Escucha. En el caso de las debilidades, ¿no? Existe interferencia en la aplicación de programas efectivos de repente, o falta de recursos institucionales, de repente cultura de bajo trabajo en equipo que facilita el intercambio de estrategias y apoyo mutuo, docentes sin herramientas o estrategias adecuadas, falta de priorizaciones en salud mental, los docentes se sienten abrumados, ¿no? Todo esto es un ejemplo, ¿no? De lo que se podría encontrar. Y las amenazas, ¿no? De repente hay sobrecarga laboral, falta de compromisos de los líderes, falta de recursos económicos, voluntad de los padres eh, y los agentes asociados, falta de voluntad me refiero, falta de continuidad en las políticas públicas y estigma asociado a la salud mental. Bien, Bueno, entonces aquí tenemos la siguiente, por favor. Definitivamente, si nosotros tuviéramos este aspecto
y tuviéramos que tomar una determinación, la siguiente, por favor, el siguiente PPT, tuviéramos que tomar una determinación como especialistas, podríamos hacer una intervención en la cual pudiéramos disminuir la cantidad de estudiantes que presentan dificultades en la regulación emocional y el control de impulsos, ¿no? Para que pueda ser mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tengo que hacer? Ayer leí un proyecto que está haciendo un especialista, no les voy a decir quién, sobre cómo incluir a educación de escucha para poder trabajar con un buen proceso de convivencia. Y me pareció espectacular, ¿no? Que quiere incrementarlo y perdón, quiere implementarlo en la región. Me parece espectacular muchas veces cuando tenemos que lograr hacer esto, ¿no? Entonces, a ver, si fuéramos especialistas, y yo quisiera hacer un proyecto, un programa para poder disminuir la cantidad de estudiantes que presentan problemas en regulación emocional. ¿Cuál sería nuestro objetivo específico? ¿Por qué sería específico? ¿Qué haríamos? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la parte específica de esta toma de decisiones? Pueden escribirlo en el chat. Nosotros después les vamos a decir, pero ¿cuál sería la parte específica, el objetivo específico que quisiéramos trabajar? A ver, anímense para poderlo ver. En tus regiones, ¿cómo van, Eduardo? ¿Cómo van trabajando el tema también de la regulación emocional? Pueden ir escribiendo mientras Eduardo y yo vamos conversando sobre el tema. Bien, claro, ¿no? Cada uno de los especialistas están también conectados bastante con la estrategia y también no recomiendan, sugieren a sus respectivos directivos sobre cómo realizar o deberían contactarse con la estrategia. Entonces se hacen asistencias técnicas, empieza a haber esta, esta conexión, ¿no? Y se empieza a mencionar, digamos, de repente las dificultades, ¿no? Que cada uno tiene para encontrar soluciones más adecuadas, ¿no? Sí, es importante. Bueno, aquí nosotros no podemos detenernos mucho porque el tiempo premia, nos queda solamente 10 minutos. Todavía no, el anterior, por favor. Y efectivamente, ¿cuál sería un aspecto específico, Eduardo? ¿Qué se te ocurre? Si quisiéramos hacer un proyecto sobre, imagínate que en nuestra región tenemos un problema del incremento de los estudiantes que presentan dificultades en la regulación emocional y el control de impulso, reflejándose en conductas disruptivas y bajo desempeño en el aula, entorpeciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es algo que sucede. No lo tenemos en este momento estadísticamente porque no es el tema, pero esto es lo que pasa. Entonces nosotros queremos para el 2026 lograr revertir este aspecto. ¿Cuál sería nuestra meta objetiva? Bien, podría ser de repente, bueno, habrían dos rutas, ¿no? En primer lugar, podría ser eh, disminuir la presencia de estas dificultades de regulación emocional o quizás también podría ser aumentar la regulación emocional o de repente incluso podríamos hacer de acuerdo a las tareas también, ¿no? De repente eh, aplicar o sugerir la estrategia de educación de escucha o podría ser de repente no aplicar unas asistencias técnicas a un grupo de instituciones educativas seleccionadas, ¿no? Todo eso sería un objetivo específico de acuerdo a la tarea, o también podría ser directamente en relación a la regulación emocional, aumentar la regulación emocional y el control de impulsos en estudiantes, ¿no? Y Mónica, ¿cuál sería, digamos, lo medible ahí? ¿Cuál podría Claro, ser? claro, solamente para decir, por favor, les pedimos, tenemos 50 personas conectadas y solamente tenemos 30 registradas. Para nosotros es importante tener los datos de ustedes para poderles participar sobre los webinars, las actividades
que tenemos que va a hacer ese trabajo en conjunto. Así que ahí está el registro de asistencia. Por favor, no se olviden de poner su asistencia para poder tener este contacto con cada uno de ustedes. En sí, lo que tú decías en la parte específica es muy importante porque lo que tenemos que lograr es acá, por ejemplo, algo específico sería disminuir la cantidad de estudiantes que presentan dificultades en la regulación emocional. Otra forma de verlo podría ser incrementar la regulación emocional en los estudiantes, incrementar o permitir la gestión de los impulsos en los estudiantes. Nosotros podemos tomarlo de diferente manera, de acuerdo al área que queremos ver. De repente, inclusive, si nosotros veíamos, teníamos especialistas comprometidos, teníamos liderazgos en la dirección. Entonces también, desde de repente yo como director, estoy en mi rol. Lo importante de SMART es que los objetivos que nosotros podamos plantear dependen mucho de mi rol. De repente, si yo soy un padre de familia, un específico podría ser contribuir con el directivo de mi colegio o con el grupo de mi colegio, con el tutor, para disminuir los problemas de regulación emocional. Entonces, un mismo problema como es este puede ser tomado de diferentes formas de acuerdo al rol que yo estoy ejerciendo. No necesariamente porque soy especialista o porque soy psicóloga o porque soy tutora, sino que yo puedo utilizar. Entonces, de repente yo como psicóloga puedo tener una meta objetiva. De repente el especialista Jorge como parte de la DRE tiene otra meta, pero todos van a apuntar a que disminuya la cantidad de estudiantes que están presentando dificultades de regulación emocional. Y si le cambio de nombre, disminuyan los problemas de regulación emocional y de gestión de impulsos, ¿no? ¿Para qué? Para que disminuyan los estudiantes con problemas disruptivos. Entonces, definitivamente es importante marcar bien muchos de los proyectos educativos de los que hacemos desde la UGEL o desde la DRE o desde el colegio fallan porque no son específicos. Quiero cambiar el mundo. No, no cambies el mundo. Solamente vamos a hablar acá de regulación emocional. No estamos hablando de otro tema. Entonces, tiene que ser específico. No puedo decir, quiero que disminuyan los estudiantes disruptivos. No. ¿Qué tengo que cambiar? Entonces, acá podemos hablar solamente de un aspecto. Voy a facilitar la regulación emocional, voy a trabajar con el control de impulsos, voy a trabajar con la familia, con la funcionalidad de familias, voy a trabajar con esta relación de tutores. O sea, ¿cuál es mi punto específico? Muchos de los problemas es que no somos específicos. ¿Cómo es medible? Vamos a hacer va muy guiado al tiempo, pero medible, que yo tenga que medir, tengo herramientas para medir. En este caso, ¿cómo voy a poder medir? Que de repente, de acuerdo al programa que yo aplique, vamos a suponer que a mí se me ocurre trabajar con educación de escucha. Yo a partir de este año voy a trabajar con educación de escucha, con la estrategia del Ministerio de Educación para fortalecer a mi comunidad educativa, para fortalecer a mis padres de familia, fortalecer a mis maestros, fortalecer a los estudiantes. ¿Cómo los voy a medir? Porque de repente yo en abril tenía 15 estudiantes disruptivos y voy a ir bajando. Voy viendo que en agosto ya no son 15, son 7. Uy, caramba, está dando efecto mi programa. No es que se fueron del colegio, no, sino que está dando efecto mi programa y mi toma de decisiones. No puedo medir de repente hasta la satisfacción de los docentes que entran al aula, puedo medir la cantidad de padres de familias que asiste a una reunión. Hay muchas formas de poder medirlo adecuadamente. Y alcanzable, ¿tú crees que sería alcanzable trabajar con educación de escucha, por ejemplo, el próximo año a través de temas específicos? Claro, ¿no? En realidad, la estrategia se centra, ¿no? En poder alcanzar incluso hasta
Me refiero a territorialidad, ¿no? Puede alcanzar distintas regiones con varias herramientas virtuales. Entonces, es alcanzable porque digamos, no requiere más presupuesto del que del que ya se dispuso. Incluso somos un equipo que colabora con la resolución mis iniciales, ¿no? De tutoría. Entonces, es perfectamente alcanzable, ¿no? Incluso de esa manera se puede seguir esa ruta y aún así estaría siendo específico, medible y alcanzable. Y en el caso de realista, ¿es realista, Mónica? Sí, sí, es alcanzable como tú decías, porque nosotros trabajamos con diferentes componentes. Tenemos un componente que es con familias, un componente que es con docentes, ¿no? Y también con estudiantes en forma individual. Pero también tenemos un componente que es el fortalecer las capacidades de la región. Entonces, no solamente trabajamos con los directores, no solamente trabajamos con los docentes, con los padres, sino también con los especialistas. Yo tengo especialistas de las regiones en las que yo estoy a cargo, que hemos hecho unos talleres fabulosos sobre regulación, sobre estrés, sobre afrontamiento del estrés, y trabajamos y con ellos mensualmente tenemos talleres con estudiantes, entonces nosotros sí es completamente alcanzable. ¿No? Realista, Eduardo, nos quedan 5 minutos, si no, nos van a cortar la presentación. Pero es realista, ¿no? De alguna manera sí se puede conseguir, existen ya las herramientas y también eh, podría ser en términos de a nivel anual, ¿no? En términos de repente en cuestión de un tiempo ya establecido. De repente todo el 2026, cuánto impactos se puede tener, se va a trabajar con la estrategia, ¿no? Todo eso quiere decir de que, por lo menos para el ejemplo que hemos dado, la técnica SMART cubre a todo este reto. Y bien, ¿no? Como se ha podido ver, cuando pasamos un objetivo por la técnica SMART, deja de ser solo una idea general y se convierte en algo más concreto y realista, ¿no? Lo específico nos da un enfoque, lo medible nos permite verificar avances, lo alcanzable nos ayuda a ver si realmente contamos con los recursos, lo relevante nos conecta con lo que de verdad importa y lo temporal nos invita a no postergar. La fortaleza de Smart no está en darnos un plan terminado, sino en ayudarnos a revisar si ese objetivo que tenemos en mente es claro y viable. Es como, tómelo como un filtro, ¿no? Que nos permite ordenar las ideas antes de pasar a un plan más detallado, ¿no? De esta manera, lo que queremos lograr deja de ser solamente un deseo y empieza a convertirse en una decisión clara y responsable. Sí, excelente. Entonces, solamente para finalizar este ejemplo, si nosotros pudiéramos, de repente nosotros como estrategia, educación te escucha, podríamos conversar con los diferentes, con la UGEL, con la DRE, con los colegios, con las instituciones educativas, con los coordinadores y ser parte, por ejemplo, si hay un incremento de estudiantes que presentan dificultades en la regulación emocional y el control de impulsos, reflejándose en conductas disruptivas y bajo desempeño en el aula, entorpeciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros como estrategia podemos facilitar la toma de decisiones en cuanto a programas para poder disminuir esta problemática que está en todo nuestro país. Muy bien. Eh, la siguiente, por favor. La siguiente y la siguiente. École, ahí. ¿Cómo usamos el método SMART? Entonces, es importante establecer las metas, ser específico, tener fechas límites, tener las métricas precisas, evaluar el alcance, ser relevante y tomar medidas hasta el final, ¿no? Entonces, conclusiones. Nos queda conclusiones, Eduardo. Bien, aunque en realidad también tendríamos Ay, que eso, avanzar ¿verdad? al Que siguiente habíamos dicho, proceso. ¿no? Sí. Sí, de repente podríamos ir tomando algunas preguntas de los participantes.
No, ahora que estamos, no sería sería unas diapositivas antes, porque claro, ya se había conseguido las conclusiones. Hola antes, por favor. École. Eh, Bien, bueno, bueno, igual sería bueno que cada uno pueda de repente realizar algunas preguntas, ¿no? Para resolver sus dudas. De repente tienen algunas preguntas, podemos tomarnos algún tiempo muy corto de unos segundos para intentar responder, unos minutos de repente. Y lo vamos a leer atentamente en el chat de la sesión. ¿Qué preguntas tiene? ¿No? Para pasar rápidamente a las evaluaciones o a la evaluación. Sí, A ver. claro, podemos ir poniendo las evaluaciones, el enlace de la evaluación para, creo que puedes, tienes ahí el enlace de la evaluación hasta que van también llenando sus preguntas, ahí le pasamos un enlace. Vamos a ponernos. De todas maneras, nosotros estamos eh, aquí como estrategia, cualquier consulta, en cualquier momento, usted puede contar con nosotros de todas maneras. Bien, ahí hemos puesto también el enlace de evaluación. Si tienen de repente algunas preguntas, lo pueden hacer. Bueno, naturalmente sería eh, antes de abrir el enlace de evaluación, si es que tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento, solamente que hemos puesto el link para, digamos, si alguien ya desea resolver, lo puede hacer. Y si no, no hay problema porque en las preguntas nos dejan el nombre y apellido, la región, y de repente nosotros le podemos contestar después, ¿no? Aquí ya está el enlace. La evaluación sí es importante antes de la encuesta de satisfacción para que puedan acceder al PPT. Cualquier consulta, ya saben que estamos por aquí. Muy bien, entonces tenemos unos 5 minutitos, creo, para la evaluación, porque es muy fácil. El tiempo es. Tenemos que decidir, Eduardo, la próxima vez hablar menos, ¿no? Yo sobre todo, ¿no? Gracias, Mayra. Mayra nos pone muchas gracias, muy interesante. Aquí también en el enlace les voy a dejar el enlace de educación de escucha para que ustedes puedan conectarse con nosotros. Bien, para los que de repente ya están entrando en las preguntas, bien ustedes pueden ver ahí de repente, ¿no? Voy a analizar cada una de las preguntas, ¿no? La primera es, ¿no? Sobre la forma recomendable de tomar decisiones referido en esta asistencia técnica, marque lo correcto y ahí salen las respuestas alternativas, ¿no? Cuando se decide una decisión en forma racional, se recopila toda la información y se evalúa las alternativas. Es válido tomar decisiones basadas en la intuición y emociones. Hay situaciones en que se puede tomar decisiones en forma racional y otras intuitivas. La mejor forma de decidir es conociendo cuándo utilizo la razón y cuándo la intuición, y todas son correctas. La segunda es algunos de los factores que influyen en la toma de decisiones oportunas y responsables son claridad emocional, control personal, cuidado de los demás, flexibilidad mental o todas las anteriores. Cuando decimos que una meta es específica, es porque debe ser clara y no ambigua, abarcar muchas cosas, se considera el pasado, el presente y el futuro,
puede tener varios puntos de vista o ninguna de las anteriores. Y luego, una decisión SMART significa que debe ser específica y temporal, que debe ser medible, que debe ser alcanzable, que debe ser relevante o todas las anteriores. Y cuando hablamos de que una meta debe ser relevante, se refiere a que debe ser significativa y tener un impacto real en la vida. Debe ser importante para los demás, sobre todo para mis jefes. Debe ser buena, bonita y barata. Debe ser aceptada por los demás y no estar solamente de moda. O todas las anteriores. Bien. Nuevamente, casualidad, vamos a colocar nuevamente el, el link de evaluación. Ya están habiendo respuestas. Las preguntas están sencillas. No, no hay ningún problema. Facilísimas. Bien, si por casualidad también tuvieran algunas preguntas que deseen que sean contestadas, algunas inquietudes, lo pueden hacer. Las diapositivas se van a compartir al final del PPT. Perdón, el PPT se va a compartir al De final la de la encuesta encuesta de de satisfacción. satisfacción. Sí, ya Sí, se sí. va a dar la encuesta de satisfacción en un ratito. Y ahí ya está. Muy bien, continúen también resolviendo la evaluación. Yo creo que ya estamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos también la encuesta de satisfacción, que está aquí. Y después de la encuesta de satisfacción, pueden tener el PPT para descargar. Nosotros, desde TOE, desde Educación Te Escucha, le agradecemos muchísimo este espacio. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender. Ahí tienen el PPT. Nosotros somos la Estrategia Educación Te Escucha. Mi nombre es Mónica Pellegrino y cualquier consulta ustedes pueden acercarse a nosotros y podemos conversar sobre el tema o sobre algún aspecto socioemocional. Pueden buscar la plataforma que se llama Educación Te Escucha y ahí hay recursos, hay información importantísima. Muchísimas gracias. Los dejo con Eduardo para que puedan despedirse. Claro, ¿no? Bueno, con todo esto ya llegamos al cierre de esta asistencia técnica. Eh, hemos visto, no hemos reflexionado sobre cómo los factores internos y externos influyen en nuestras decisiones y también vimos cómo la técnica SMART puede ayudarnos a darles más claridad y viabilidad, ¿no? Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia y por haber participado y por sus valiosos comentarios, ¿no? Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.